Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Para aquellos que dicen que Zeynep no debería salir de la mansión, espero su apoyo con 1000 me gusta. Zeynep habla con Halil. No sé qué quieres de nosotros. ¿Cuál es tu problema conmigo y mi familia? No iré a ninguna parte hasta que descubra lo que pasó. Halil piensa en esta conversación que tuvo con Zeynep. Halil piensa, ¿qué diré? Cuando Zeynep sale, Songül pide la cuenta. Zeynep dice que tanto el que nos contrató como el que nos despidió son sus sobrinos. Él dice, no tengo ninguna cuenta que darte. Mientras Halil está en la habitación, entra Songül. Le cuenta a Halil lo que le dijo Zeynep. Halil dice que yo me encargaré. El humor de Songül mejora. Zeynep le explica su decisión a Selma. Sin embargo, Selma cuestiona esta decisión. Zeynep dice que nos iremos de aquí cuando llegue el momento. Zumrud dice que saldrán con Selma. Zeynep dice que déjame terminar el trabajo de pintura. Yusuf llama a Gulce. Pero no puede alcanzarlo. Les pregunta a la señora Senaz y Nevin. Se da cuenta de que ellos tampoco lo saben. Dice que envió un mensaje para no estropearlo. Zeynep piensa en lo que dijo Halil. La persona a la que quiero ir va. Si quiero que se quede, se queda. Zumrud ve a Halil. Quiere acudir a él inmediatamente. Él le dice que Zeynep pintó la habitación sola. Dice que necesita ayudar. Mientras tanto, en su habitación, Songül lleva alrededor del cuello el collar de perlas que le robó a Tulay. Además, su cuñado fue encarcelado por este collar. Su hermano también enfermó por su culpa. Halil llega a la habitación con Zumrud. Empieza a pintar. Zeynep interviene en la forma de pintar de Halil. Si no fuera por esta abuela, su amor no habría comenzado. Zumrud dice que quiere verlos. Songül, en cambio, se felicita en el balcón pensando que Zeynep se marchará. Dice que si lo hubiera sabido, habría caminado por Bulan. Selma va al jardín. Él ve a Eren. Eren se acerca a Selma con una caja en la mano. Dice que te compré galletas de almendras amargas. Selma responde, es mi galleta favorita. Eren dice que lo sé. Selma se avergüenza un poco. Halil y Zeynep empiezan a discutir sobre la pintura. Halil dice algo. Zeynep lo ignora. Halil dice, ¿con quién estoy hablando? Zeynep responde, ¿cómo es no oír? Halil dice, mira, estás practicando en tu nueva casa. Si necesita ayuda en su nuevo hogar, llame. Si no llamas, me ofenderé, dice. Zeynep, enojada, pregunta, ¿qué quieres de mí? Camina hacia Halil. La camiseta se tiñe. Selma escucha la voz de Zumrud. Resulta que está en la habitación de la señora Songül. Inmediatamente la saca de la habitación. A la abuela Zumrud le molesta el olor a pintura que hay en la habitación. Zeynep, quédate abajo. Dice que terminemos la pintura. La abuela Emerald pierde el equilibrio. Halil dice, déjame ayudarte. Abuela Zumrud, manteneos unidos. Dice que me bajaré. Halil, déjame ayudarte a bajar. Luego dice que ayudará a Zeynep. Cuando Halil llega a la habitación, encuentra a Zeynep trepando por las paredes. Halil le dice que se baje. Sin embargo, la terquedad de Zeynep prevalece. Zeynep, que esta vez no escucha, cae en brazos de Halil. Halil pregunta, ¿estás bien? Gracias, Zeynep. Halil dice que descanse, yo continuaré. Mientras Zeynep observa a Halil, Halil pregunta qué pasó. Zeynep dice que es como si tuvieras dos corazones. Alguien dice que es delgado, alguien dice que es muy difícil. ¿Eres así con todos o solo conmigo y mi familia? Dice que es muy difícil entenderte. Halil responde, es por tu culpa. Zeynep intenta comprender. Halil, si no trabajas, tu abuela pasará la noche fuera. Zeynep dice que tienes razón. Empiezan a trabajar. Zeynep siempre pinta el mismo lugar. Halil dice que cuando pinta el mismo lugar, el color no cambia.
Zeynep lo dice porque siempre tengo las mismas preguntas en la cabeza. Alil se enoja. Has estado haciendo preguntas desde la mañana. Y yo digo, no hay pregunta, no hay respuesta. Zeynep hace hablar un poco a Alil. Dice que por las palabras de Alil queda claro que no se confía en la gente. Alil también analiza a Zeynep. Ambos se cuentan sus debilidades. Resultó que ambos se entendían muy bien. Merve va al jardín. Cemil se acerca a él. Trajo leche. Ve a Merve sonriendo. Dice que reír te sienta muy bien. Merve, empezaré la escuela. Dice que estoy muy feliz. No sé quién pagó mi matrícula privada, pero aún así lo dice. Cemil dice que a veces deberías preocuparte por el resultado. Merve responde, tienes razón. Zeynep a Alil, nos trataste muy bien a nosotros y a mi abuela. Ahora nos estás echando. Dice que necesito entender el motivo de estos cambios repentinos. Alil dice que no quiero que se cuestionen mis decisiones. Sale enojado de la habitación y se dirige a su estudio. Alil está enojado. Songul ve a Alil enojado. Songul pregunta qué está pasando, Alil. Alil dice que lo contaré todo. Songul dice que no es posible entrar en pánico. Dice que no muestres tu lado débil. De lo contrario, afirma, comenzará una nueva guerra. La abuela Zumrud entra en la habitación y no puede ver a Alil. Dice que quiero agradecerte. Va al estudio de Alil. Encuentra a Alil y Songul en la habitación. Cuando vio a Songul, esta mujer vino en busca de venganza. Dice que quiere echarnos de la mansión. Después de estas palabras, Zeynep mira el rostro de Alil. Es como decir, ¿es esto cierto? Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.